que la logia blanca no nos pertenece a los gnósticos es grandioso, que no somos dueños de nada, sino que allí podemos compartir con otros seres que están en este momento dentro de otra filosofía, dentro de otra religión, dentro de otra vivencia, y que se puede llegar a ese colegio simplemente porque todos debemos llegar a alcanzar la misma sabiduría, el mismo conocimiento que es la gnosis, pero no la gnosis como escuela, sino la gnosis como conocimiento. La Logia Blanca es una fraternidad universal, que es 100% espiritual, y según las enseñanzas de nuestro maestro Samael Aun Weor, fue fundada en el planeta Tierra por Sanat Kumara, un gran ser maestro que en las tradiciones orientales pues es tenido como una divinidad, ¿no? Hay 4 Kumarás. Habría que las personas que quieran estudiar sobre el tema de esas tradiciones pues encuentran la información hoy fácilmente en internet sobre quién es en esa tradición Sanat Kumara, pero desde la perspectiva de la enseñanza del maestro gnóstico es un gran ser, un gran maestro que vino a nuestro mundo a fundar esta fraternidad. Y es interesante lo que encontré en un blog que se titula Gnósticos Libres. Si me permiten, yo voy a leer una parte de ese blog porque expresa claramente cosas que yo he comentado a muchos hermanos de nuestra fraternidad cuando se inquietan por el tema de la Logia Blanca. Y leyendo de ese blog, dice lo siguiente: en primer término, la Logia Blanca no es gnóstica, es universal. Es el conjunto de seres espirituales perfectos que guían y conducen todas las manifestaciones de vida en este planeta Tierra. Sus venerables maestros asisten y colaboran con todas las manifestaciones espirituales humanas. No seleccionan a determinada agrupación o conjunto sectario. Su ayuda es universal porque lo inspira el amor. El egoísmo es la ausencia de amor por el semejante. Es ignorar la existencia ajena y buscar únicamente la satisfacción personal. Y cada agrupación gnóstica busca cumplir sus objetivos ignorando al resto de las comunidades. Y los misioneros instructores de todas ellas nos convertimos en cómplices del delito, respaldando a mitómanos o ególatras que nos quieren convencer que son fieles intérpretes de los designios de la Logia Blanca. Hasta aquí la lectura de este comentario de Gnósticos Libres, ¿sí? Por lo que parece ser un blog que tiene información sobre acontecimientos gnósticos de lo sucedido después de la desencarnación del maestro Samael Aun Weor por la muerte de Víctor Manuel Gómez. O sea, yo no he investigado el blog, solo encontré esto, lo leí y he dejado anotado por más adelante, cuando termine las tareas que estoy haciendo ahora, pues darle una mirada, ¿sí? La Logia Blanca es eso, es una fraternidad universal. Yo he comentado alguna vez con hermanos de nuestra fraternidad los encuentros internos que he tenido con maestros de la Logia Blanca, y hay cristianos, hay budistas, hay hinduistas,
y ahí lo que la gente podría llamar ateos, porque no están adscritos a ninguna religión en particular, pero es que no está inscrito a ninguna tradición en particular. Y cuando hablo de maestros de la Logia Blanca que están adscritos a estas corrientes, es como en el caso personal del maestro Samael Aumbeor, el maestro Garga Cuchines y el maestro Jorge, que en esta vida estamos trabajando en una escuela gnóstica, pero que en vidas pasadas hemos trabajado en otras corrientes de pensamientos y en otras escuelas, de una manera universal, sin distingos de ningún tipo, realmente con ese derecho humano, sin distingos de raza, clase, color político, creencia, no tiene nada que ver. O sea, la Logia Blanca no tiene dogmas, ¿sí? La Logia Blanca se le considera con un carácter esotérico, lo cual no significa que exista una enseñanza especial que deba ocultarse y que solo es una enseñanza para unos pocos. Es una visión falsa sobre la Logia Blanca, puesto que uno de los fines de la Logia Blanca es transmitir el conocimiento de la autorrealización espiritual a todos los seres humanos sin distingos de ninguna clase, de modo que se expresa a través de cualquier escuela, logia, religión, conocimiento. No tiene fronteras en ese sentido de ningún tipo. El carácter esotérico significa que la enseñanza está dirigida al interior de cada ser humano. Y el conocimiento solo lo adquirirán aquellos que se esfuerzan por lograr el despertar de la conciencia. Yo le pongo ejemplos a la gente de forma que sean muy comprensibles, muy sencillos. Por ejemplo, la idea de logia blanca o logia esotérica sería convocar a un grupo que se denominase, no sé, ganadores de premio Nobel. O sea, ¿cuántos seres humanos estarían en ese club? Y solo podían ir ellos, nadie más. Significa que solo entran aquellos que han logrado X realización. La gente dice, no, pero es que las sociedades esotéricas se reúnen en secreto y uno no sabe lo que pasa. Y yo les he dicho, pues, ustedes pertenecen a un cristianismo en el que el líder máximo, que es el Papa, lo eligen en un cónclave donde solo entran ellos y no entra nadie más, y no se sabe lo que pasa. Entran sin Papa y salen con Papa. ¿Y qué pasó allí dentro? Nadie lo sabe. Pues eso es esotérico, y todo el mundo sabe que está ocurriendo. Yo les decía, o les pongo ejemplos de las relaciones de pareja son esotéricas normalmente. O sea, las gentes las hacen en la intimidad del hogar, y todo el mundo sabe que en las intimidades del hogar hay relaciones, pero nadie lo hace con puertas abiertas, ventanas abiertas, e invitando a todo el mundo para que participe del espectáculo. O sea, eso es esotérico. En ese sentido es que la Logia Blanca tiene un carácter esotérico, en que solo los que trabajan sobre sí mismos y se esfuerzan por despertar conciencia entran en contacto con esa logia, y los que se realizan pues entran a formar parte de la Logia Blanca en algún nivel de tareas y trabajo. La Logia Blanca carece de dogma, de doctrina. Se trata de trabajar sobre sí mismo, no de acumular enseñanzas ajenas o creencias de tal o cual religión, sino de dejar fluir la sabiduría interna que posee todo ser humano y que surge de su esencia espiritual, manifestándose como amor infinito. De modo que la Logia Blanca tiene como piedra angular el amor incondicional, y por eso promueve la igualdad, la fraternidad, la unidad entre todos los seres, y no coloca ninguna cabeza por encima de ninguna otra, ni por arriba ni por abajo, de modo que no existe una jerarquía lineal o piramidal como la entendemos. Hay una supremacía de carácter espiritual y de conocimiento que confiere potestad y mando, y que le da una característica tan particular que para los no iniciados que pudiesen ver cómo funciona, dirían que aquello es una anarquía, porque el ascenso de autoridad en ella no se hace por los métodos conocidos por nuestro mundo. Tiene otras estructuras de gobierno. El espíritu puro
al ser increado, es puro amor incondicional y trasciende los opuestos intelectuales en los que vivimos nosotros y toda barrera de tipo tanto material como energético, de modo que todo aquel que se inicia, hombre o mujer, entra inmediatamente en esa unidad. Y para entrar a la Logia Blanca, efectivamente existe una puerta que, aunque es estrecha, nunca se cierra. Es una enseñanza de Juan de Patmos en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 8, que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero recuerden que la enseñanza de Jesús es que es eso, que el camino es angosto, estrecho, que la puerta está abierta, pero que no es fácil entrar, porque tiene una estrechez que significa purificación interior, trabajo personal. Podríamos decir que la puerta es el verbo amar, o sea, el amor. Y en nuestra escuela gnóstica enseñamos la práctica que nos la enseñó el maestro Samael Aumbeor de amar. Amar como amor sexual casto en un hogar de pareja, y amor incondicional por todos los seres, sacrificio por la humanidad. Digamos que esta es la puerta estrecha que pocos quieren pasar, ya que la mayoría prefiere dedicarse a practicar supuestos arcanos ocultos, entregarse a determinados rituales, asistir a dogmatismos sectarios, repetir mantras que les dicen que son útiles, antes que amar sin condicionamiento alguno a todos los seres. La puerta del amor incondicional siempre está abierta para todos los seres que quieran ingresar y ser parte activa de la Logia Blanca. Y es a lo que siempre hemos invitado a todos nuestros hermanos y hermanas del Sendero Gnóstico. De modo que espero que esto aclare algo la idea de la Logia Blanca, y que puede explicarse de otras maneras, ¿no? Otros pueden tener otra forma de explicar lo mismo. Gracias por la atención y los dejo a ustedes con la palabra. Cambio. Excelente esa aclaración, maestro, porque nos permite o me permite aclarar muchos conceptos, muchos aspectos, porque precisamente el Dalai Lama, estando en Brasil, un periodista quiso hacer alarde de sí mismo y después reconoció que había hecho mal, porque él le preguntó al Dalai Lama: ¿cuál es la mejor religión? Y la respuesta fue: la mejor religión es el amor. Él pretendía que él le dijera: transfórmate al budismo o algo, ¿no? La respuesta fue esa, ¿no? El amor. Entonces, como bien lo dice nuestra introducción a la cadena de amor, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Y como dice el ritual, para unir una iglesia trascendida a todos los seres de puro y noble corazón. Pero eso va más allá de los dogmas humanos, como usted bien nos los aclara, porque no es fácil amar a todo ser humano, ¿no? Y es parte de ese trabajo que debemos realizar como estudiantes. Y muchas veces pues hemos planteado esos elementos, ¿no? Que aunque se hable de compasión, no indica que yo tenga desarrollada la compasión. Que se hable de amor no indica que yo tengo desarrollado el amor, sino son esos elementos del diario vivir que me indican qué debo hacer para desarrollar en verdad el amor. Excelente explicación, maestro, y me aclara mucho más ese aspecto de la Logia Blanca, porque es eso, ¿no? En el libro Sirviendo a la Humanidad también nos habla algo al respecto, donde se dice
de cómo los maestros van preparando a sus discípulos, ¿no? Para que sirvan a las demás personas. Muchas gracias, pues esperamos escuchar a nuestra hermana Mary y a la hermana Flor. Muchas gracias, maestro. No, ante las sabias palabras del maestro, solo reflexión y que pueda realmente internalizarlo. Muchas gracias, venerable maestro. Pero hay algo que tú dijiste que es importante, mi querido Saúl. La gente cree que el camino es imitación. Yo he comentado algunas veces con hermanos gnósticos, por ejemplo, ese libro de Tomás de Kempis, creo que es Imitación de Cristo. ¿Y por qué tengo yo que imitar a Cristo? O sea, cuando el maestro Samael en algún momento habla de ese libro, luego él está hablando de la cristificación personal. La cristificación personal no es imitar a Cristo, es hacerse Cristo. Y eso es muy distinto. Entonces, yo qué sé, Albert Einstein, aprendiendo de científicos, se hizo científico. Pero ¿a quién imitó cuando lanzó la teoría cuántica? Cuando hizo su extraordinaria fórmula de energía igual a materia por velocidad de la luz al cuadrado. Y así cada maestro o maestra en lo que sea. O sea, la maestría no significa imitación de, significa autorrealización, realización en sí mismo de aquello que has aprendido del maestro. Y el maestro Samael nos lo decía, yo soy un poste de indicación. Hay gente que cree que gnosis es adorar al maestro Samael, venerarlo, ponerlo en un altar, convertirlo en un santo tipo las religiones que conocen. Ya está en el altar y yo ahora le pido, le suplico y él me ayuda. Pero ¿y tú qué haces? O sea, ¿qué haces de lo que el maestro dijo? No imitándolo. Es eso lo que tú dijiste. Trabajar para construir el amor en mi día a día. Y que fallo. Oye, pero es que vas a imitar a un maestro de la logia blanca, a una maestra de la logia blanca y ya eres maestro. O sea, cuando un burro sopla sobre una flauta y sale un sonido, ya es un flautista. El mejor flautista del mundo. No. El burro no puede aprender a tocar flauta. Podrá soplar y que le salga sonido. De modo que uno, antes de poder ser capaz de vivir el amor incondicional, tiene que trabajar sobre sí mismo muchísimo y pasar una vida y otra y no ser capaz de haberlo construido. Pero con toda certeza, mientras se quede en imitador, nunca lo va a conseguir. Porque solo está trabajando en la forma, no en el fondo. Entonces sí, son ideas para que reflexionemos y yo espero que pues, a todos nos ayude a entender eso y a clarificar, ¿no? A reexponer de otras maneras, de forma que todo aquel que llegue a nuestra proximidad entienda de qué trata la idea. Sí, así es, maestro, porque eso es abrir ese espectro mental que tenemos, ¿no? Como los caballos, mirar solamente hacia un punto, porque es ayudar a desaprender para aprender, porque bien lo sabemos que aprendemos es por imitación y aprendemos por repetición. Entonces es ayudar. Me parece un tema interesante y inclusive que ya me estoy como craneando una conferencia con el maestro sobre el amor. Sobre el amor y la logia blanca, ¿no? Porque eso es importante, ayudar a salir de esos paradigmas que nos tienen a muchos desarrollando trastornos de personalidad narcisista, de creernos que somos los mejores y que tenemos todo el conocimiento y que más nadie. Pero como el maestro Samael también lo explicó, todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Yo creo que él sintetiza allí lo que es la venerable logia blanca. Entonces es maravilloso poder hablar al pueblo gnóstico de esa manera, para que salga de esas ideas absurdas que nos han
omitieron los instructores de turno, no porque lo hicieron de mala voluntad, sino era la forma en que lo sabían transmitir y hacer. Esa metáfora de perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Cada perla es única, es diferente. Si se estudia individualmente, no es imitación de ninguna otra perla, porque cada una de ellas es obra de una ostra diferente. De modo que cada perla tiene su diferencia respecto a la otra, cuando son perlas naturales. Pues bueno, en las religiones pasa lo mismo. ¿Qué hacen los seres humanos con esas diferencias de religiones? Enfrentarse unos con otros. Hablan de amor, pero se matan. Explícame dónde está el amor. O sea, porque tú dices que Dios es blanco, yo digo que es negro, el otro dice que es rojo, y el otro dice que no tiene color, ya tenemos que matarnos. Porque Dios es el Dios que yo describo, y es el único y no hay más. Visiones de ese tipo, dogmáticas, fanáticas, excluyentes. Por tanto, no son universales. Universal no quiere decir que tú y yo tengamos que decir las mismas palabras con los mismos sentidos y con la misma manera, sino que universal es que en el mismo sancocho de la vida está lo que tú dices, está lo que yo digo y sabe sabroso comérselo. Ser capaz de alimentarse del conocimiento de cada tradición espiritual. Extraer lo que la Gnosis siempre ha pretendido que cada ser humano extraiga, la síntesis. Y nos podrán decir, no, pero es que ustedes son unos fanáticos dogmáticos porque tienen el nombre Gnosis. Pero mire, llámenos usted como quiera. Si es que muchas corrientes gnósticas a lo largo de la historia no se han llamado gnósticas, ni siquiera han conocido la palabra, porque eso surge solamente en el contexto de la herencia griega, es una palabra griega. De modo que los discípulos de Jesús, en el sentido de uso de la palabra gnóstico, no fueron gnósticos, ellos eran judíos. Jesús de Nazaret era judío. O sea, entonces, no, pero es que era gnóstico. Vale, muy bien, ¿en qué sentido era gnóstico? Porque en cuanto a nombre, no. Pero lo que se olvida a la gente es que la palabra gnosis significa conocimiento. Es que yo podría dejar de usarla. Y en vez de decir, ¿y usted de qué religión es? No, de ninguna. No, pero es que usted, a mí me dicen que usted es gnóstico. No, eso significa conocimiento. Yo soy buscador de conocimiento. De modo que mi religión es buscar conocimiento. Y donde lo haya, lo busco. Como si usted quiere buscar diamantes. Va a ver dónde encuentra diamantes o es buscador de oro. Pues yo busco conocimiento. Esa es mi religión. La gente no lo entendería, porque tiene que estar adscrito a unos dogmas, a unos rituales y a un rótulo. Sobre todo a un rótulo. O sea, si no tienes un rótulo, no te identifico. Y no hay comprensión ontológica del ser, del conocimiento. O sea, ¿cuál es el objetivo del conocimiento? Yo creo que en eso es interesante transmitir con claridad los conceptos, pero más que solo transmitir los conocimientos, luchar toda la vida por vivirlos, por hacerlos carne y sangre de la propia experiencia. Eso, construir el amor. No, es que todo el mundo sabe amar. No, sí, y todo el mundo sabe hablar, pero ¿todo el mundo habla bien? Por tanto, ¿todo el mundo ama bien? ¿Saben amar realmente? ¿Sabemos hablar? ¿Sabemos amar? Sí, la cosa es que se tenga la raíz del amor, como tenemos la raíz del poder hablar, pero que lo hagamos bien. Eso es de sabio. Hace falta estar en otro nivel. Y es lo que la gente no entiende. Cree que con echarse agua encima, eso, con cumplir una ceremonia, con hacer un juramento, ya está hecho. Qué pena, ¿no? Qué pena tanta simpleza que no va a la búsqueda de la realización verdadera. Pues eso es nuestra gnosis. Cambio. Sí, y es una conducta humana de no sé de qué época datará eso, pero en Mateo 5:38, el amor hacia los enemigos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Entonces es una conducta humana de hace mucho tiempo,
Para mí la Biblia es una guía ontológica del cristiano para saber cuáles son los parámetros que nos rigen como ser humano, ¿no? Porque son conductas que están en el ser y la misma Biblia nos lo recuerda. ¿Qué esfuerzo tiene amar a tu amigo? Pero el esfuerzo a amar a tu enemigo, ahí es donde está el esfuerzo, ahí es donde está el trabajo verdadero. ¿Sí? Entonces, es de entender eso, ¿no? Que es una conducta, un comportamiento de miles de años de esta humanidad. Y ir entendiendo eso no es fácil porque requiere de un esfuerzo, requiere de darse cuenta, de tener conocimiento, de tener una persona que te pueda guiar hacia lo universal, ¿no? Lo completaría para mí con lo que nos han enseñado, o por educación cristiana, católica, a mí me enseñaron que todos somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando yo conocí la doctrina gnóstica, a mí como que se me abrieron las puertas de que dentro de esta filosofía sí, como que yo me sentía partícipe de eso, de que realmente era hija de Dios a su imagen y semejanza, porque podía, mediante mis esfuerzos personales, llegar a pertenecer a una fraternidad universal, como decía Jorge al principio, sin un rótulo de una iglesia ni de una religión en concreto, y sin pertenecer a un templo físico, sino para que mediante el trabajo personal yo podría llegar a pertenecer a esa, o algún día podría entrar a pertenecer a esa logia blanca. Y eso como que me creó ilusión por el trabajo dentro de la escuela gnóstica, me creó perspectivas, me creó como objetivos, plantearme objetivos para conseguir esto, ¿no? De que no era un círculo cerrado, sino que cualquiera que hiciera determinadas cosas y que hiciera determinadas labores podría llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, y lo mismo como nos enseñaba el maestro Gargacuccinis, llegar a pertenecer o asistir a las reuniones de ese Sagrado Colegio de Iniciados. Entonces, es algo ilusionante desde mi punto de vista, es algo ilusionante para un estudiante gnóstico ver que las puertas están abiertas, que se puede llegar allí y que no es, aunque se piensa que es un círculo cerrado, pues no es tan cerrado en el momento en que tú, eso como el ejemplo que ponía Jorge antes, en el momento en que tú haces tu trabajo y te esfuerzas y consigues un premio Nobel, pues perteneces a ese círculo de los premios Nobel. Entonces es un esfuerzo personal y eso a mí me parece una maravilla, y entender que la logia blanca no nos pertenece a los gnósticos es grandioso, vamos, es grandioso que no somos dueños de nada, sino que allí podemos compartir con otros seres que
que están en este momento dentro de otra filosofía, dentro de otra religión, dentro de otra vivencia, y que se puede llegar a ese colegio simplemente porque todos debemos llegar a alcanzar la misma sabiduría, el mismo conocimiento que es la gnosis, ¿no? Pero no la gnosis como escuela, sino la gnosis como conocimiento. Entonces, eso a mí me parece maravilloso. Ahora sí ya, me callo. Sí, excelente, porque fíjese que el maestro Gargacuichinis en esa prédica que él hizo, él nos da todo tips del trabajo que debemos hacernos. Por eso hay que estudiar al Buda de compasión, hay que estudiarlo, hay que estudiar su prólogo, hay que estudiar sus enseñanzas, porque es la versión física del amor que yo conocí, de cómo una persona desde sus ejemplos de vida y desde sus escritos tenía mucha coherencia en eso, ¿sí? Entonces, hay que estudiar al Buda de compasión, hay que estudiar al maestro Gargacuchini en sí, por todo ese deletreo que él nos hace de ese camino que es para llegar al amor, ¿no? Pero que no es fácil de entender por los esquemas mentales de cada persona, por muchas cosas que a veces se arrastran inconscientemente y que no nos dejan entender cosas, ¿sí? Entonces es maravilloso lo que dice, porque es eso, ¿no? Es abrirnos. Y en realidad pues me nace esa idea de poder hacer eso, un coloquio, un seminario, un taller maravilloso con participación de varios hermanos, y poder enseñar eso, poder enseñar las enseñanzas del Buda, poder tener la dicha de tener a un maestro entre nosotros que nos guía y que nos da esa directriz de lo que debemos hacer verdaderamente. Es maravilloso poder entender todas estas enseñanzas, quitándonos tantos paradigmas, tantas cosas que no nos dejan ser, ¿sí? Por muchas cosas que arrastramos en nuestro inconsciente, por herencia, por muchas situaciones que se dan en cada ser humano. No se puede juzgar colectivamente, pero sí analizar los casos individuales si la persona desea, y poder avanzar en esto. Razón tenía el Avatara cuando habló de la psicología y mandándonos a estudiar psicología y mandándonos a estudiar otras vertientes para poder entender su doctrina y su conocimiento. Extraordinario, Flor. Maestro, gracias por ayudarnos a ampliar. Adelante, hermana Mary. Muchas gracias. Oyéndote, hermano Saúl, quiero aprovechar para traer a colación que hay una producción del venerable maestro Gargacuchinis. Cuando hablas de estudiar al maestro Gargacuchinis, creo que todo lo que salió de su pluma, de sus labios, era una enseñanza sublime encaminada a esto que el patriarca hoy nos ha dicho, al amor incondicional. Están los boletines, buscando la tarea que nos señaló el hermano Richard para hoy. Me encontré con los boletines que yo tengo, y tengo desde julio de 1980, desde el número 1, y después hasta 1984. Es oír al maestro Gargacuchinis hablando, relatando su actividad cotidiana de misionero absolutamente incansable, que siempre estaba haciendo misión, que siempre estaba en función de la organización y de la ayuda a la humanidad y de enseñarnos y de dirigirnos. Y me encontré con otro punto, que es lo que el hermano Richard nos señalaba de los congresos. Yo no sé si es que yo anoté mal, pero para mí el Congreso de Caracas no es el cuarto, porque lo encuentro justamente en uno de los boletines del maestro, diciembre 1981, enero 1982, dice Cuarto Congreso Internacional de Antropología Gnóstica, y fue el Congreso de Bogotá. Entonces, para mí Caracas no vendría a ser el cuarto. Sí, Caracas sería el cuarto, pero no entiendo, porque entonces para mí Bogotá sería el quinto, y en este
boletín, el maestro dice que es el cuarto Congreso Internacional, y efectivamente, y él empieza enseñando y diciendo, contándonos lo que pasó con el Congreso de Bogotá, donde él dice: con sumo dolor vimos los gnósticos del orden como nuestros enemigos gritaban voz en cuello que el Congreso no se verificaría. Algo así como cuando se recibe una orden interna de la divinidad y se anuncia que tales hechos no se realizarán. Así era la creencia que tenían nuestros opositores, y sigue hablando del cuarto Congreso. Es un tesoro estos boletines gnósticos. Yo, por supuesto, los pongo a disposición. Hay muchos que tengo 2 ejemplares, quizá le mandaban uno a Ernesto y uno a mí. Pero ahí está enseñanza del Buda de compasión, impresionante. Todas, cómo reseña sus viajes, lo que él iba haciendo, lo que iba sucediendo. Después todo este cortocircuito tan espantoso de los ataques de Joaquín Amortegui y todo lo que, las consecuencias. Pero es, además de su libro de anécdotas, como la guía de su vida, de lo que él fue haciendo, es decir, de todo lo que él trabajó. Es increíble, increíble. Tantos años absolutamente dedicados a la misión, y jamás cejó en su enseñanza del amor, el perdón a todos. Tengo otro documento muy hermoso de cuando los rebeldes en Venezuela se roban el acta constitutiva de la iglesia, y es todo un discurso de él increíble. Entonces, bueno, quería solamente traer a colación esa, porque yo me he quedado con la duda de los congresos. Entonces pareciera que Bogotá fue el cuarto congreso, y no sé si ustedes tienen manera de certificarlo, cambio y fuera. Bueno, mi querida Mary, yo en la lista de congresos, como lo tengo, es dentro de nuestra línea de sucesión, de nuestro linaje, el primer Congreso Gnóstico Latinoamericano, que creo que aclaramos que fue en la ciudad de Barranquilla. Después el segundo Congreso Gnóstico Cristiano Ecuménico Latinoamericano de San Salvador. Tercero, Congreso Internacional de Antropología Gnóstica en Guadalajara, ya fue en 1976, que es el único congreso en el que está presente el maestro Samael Aun Weor. En los otros congresos el maestro que está presente es el maestro Garga Kuchínez, por nominación y representación del Avatara de Acuario. El cuarto congreso es el Congreso Gnóstico Internacional de Caracas en agosto de 1978. Y el quinto Congreso Internacional de Antropología Gnóstica en Bogotá en diciembre de 1981. Que son congresos dirigidos, convocados por el maestro Garga Kuchínez, el de Bogotá. Incluso creo que el de Venezuela también fue acordado por una reunión con Arnolda y Joaco. Después de la desencarnación del maestro Samael, pues hubo un intento de crear, según explica el hermano gnóstico Márquez de Bogotá, que se intentó hacer un triunvirato que lo formaran Joaco, Arnolda y el maestro Garga Kuchínez. Y dice que el maestro Garga Kuchínez y la maestra Litilante aceptaban la idea, y Joaquín, el maestro Rabolú, dijo que de eso nada, que no aceptaba ningún triunvirato. Claro, él quería ser el líder de la sucesión, que él era el juez del karma. Entonces eso endilgan los ignorantes al maestro Garga Kuchínez la responsabilidad de todo. Él lo único que hace en Caracas es dar constancia pública de que no hay unión. Y él dice, pues yo me retiro, y los que quieran seguirme libremente pueden hacerlo. O sea, él no rompió nada. Él podía, si no hubiera tenido comunidad, se habría ido solo. Pero más de medio congreso se fue con él. Entonces,
vemos eso, un líder guiando a un pueblo con unas enseñanzas que efectivamente es extraordinaria el impulso interno que ha recibido el hermano Saúl para darle vida a esa presencia del maestro Garga Kuchine en nuestras instituciones, porque es necesario, es nuestro linaje, y yo siempre he puesto en todos los sitios, incluso en el nombre del linaje de los venerables maestros Damael Ombeor, Garga Kuchine, y bueno, la continuidad en el Patriarca III. Pero el linaje es esa línea, son dos maestros, no es uno, es una continuidad en el tiempo por la desencarnación de uno de ellos primero. Pero en cuanto a la construcción es simultánea, porque nace gracias a la obra de los dos. El uno dando la enseñanza y el otro publicándola y transmitiéndola puerta a puerta. Así es que su labor es extraordinaria. Y hay que darle ese reconocimiento histórico, aparte de la enseñanza, de su entrega. Yo recuerdo una anécdota personal en el sentido de lo que la hermana Mary comenta del maestro Garga Kuchine, que en una oportunidad estando en Canarias, un viaje que él hizo, yo le dije que si le gustaría que programáramos un viaje para conocer, si él prefería París o Londres, que diéramos un salto, para estar unos 3 o 4 días de vacaciones descansando. Y me dice, ¿y allí hay gnósticos? Le dije, no, sería un viaje de turismo. Dice, yo no pierdo el tiempo. Sí. Y estuvo en Atenas porque lo invitaron a dar unas conferencias. ¿Sí? Y estuvo, no sé si estuvo en otro sitio de Italia porque lo invitaron a dar unas conferencias. Y en la península española a dar conferencias. Pero una invitación para ir a pasear, no, yo no pierdo el tiempo. Si no hay gnósticos con los que trabajar, allí no hay nada que yo tenga que hacer, ¿no? Esa era la visión del maestro Garga Kuchine, entregado absolutamente a su responsabilidad como maestro educador en la senda de la enseñanza de la Avatara de Acuario, pero desde esa perspectiva del amor incondicional por todos los seres. Cambio. Sí, así es, por eso en Semana Santa hablábamos de la vida y obra del maestro Garga Kuchine contada por sus discípulos, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad hacer conocer esa obra, es nuestra responsabilidad hacer conocer la grandeza de este venerable maestro, que con su ejemplo transmitió al mundo y a sus discípulos cercanos su obra, ¿no? Inclusive que no sé si en el 92 o en el 93 unos budas del Tíbet llegaron allí a Ciénaga a visitarlo y a nosotros nos dijeron que fuéramos, no sé por qué no fuimos, pero llegamos al día siguiente y estos budas cómo fueron a visitar al maestro allá a su casa, Ciénaga, y ver la grandeza de él y lo que me comentaba la maestra Dilester era que lo encontraron muy enfermo por toda la labor de curación que había realizado este maestro y que su cuerpo pues había sido lacerado, y el reconocer otros Budas, reconocer a este Buda, para mí fue grandioso escuchar ese testimonio de la maestra Dilester, de cómo reconocían, vinieron desde ese lugar a visitar al maestro Garga Kuchine, ¿no? Entonces es como la logia blanca está allí como bien lo expresaba nuestro maestro Jorge hoy, sin ser de nuestra escuela, como vinieron a reconocer la grandeza de ese Buda aquí físicamente, ¿no? No sé si maestro Jorge tenga algún recuerdo o alguna incidencia que le haya narrado la maestra Dilester, porque sí, ella logró compartir, y el maestro Garga Kuchine logró compartir esa visita que estos Budas tuvieron con el maestro Garga Kuchine ahí en Ciénaga. Sí.
Sí, no, yo solamente tuve el conocimiento, y me lo recuerdas ahora que lo mencionas, de ese evento, de que habían estado unos maestros budistas en Ciénaga, visitándole, y no supe más nada, ¿no? O sea, Flor y yo estábamos en España, y nuestra vida se transcurría allí. Cuando llegábamos a casa, pues era sobre todo el estar con mi padre y mi madre, pues acompañándoles y disfrutando en familia, pero sin conversar de estos temas. Ya digamos que como soberano comendador manejaba cosas y no quería estar inmiscuyéndole en aquello que él había querido renunciar en vida, porque él me lo dijo, que él había querido hacer la transmisión del don patriarcal en vida porque ya él estaba agotado, y ya él no podía más, pero que había maestros de la Logia Blanca que le habían dicho que no, que respetaba a esos maestros y maestras que le habían dicho que no lo hiciera, y que entonces pues él tenía que esperar a desencarnar para que yo pudiera ejercer el don patriarcal. Y por eso se realizó eso en el Congreso de Cartagena, esa transmisión de ese don de maestro a discípulo. Sí, no sé si la hermana Mary y la hermana Flor tuvieron alguna noticia de esa visita que recibió el maestro Garga Kuchini por parte de estos Budas, que para mí es grandioso ver ese reconocimiento especial que tuvieron estos seres de ir a casa del maestro. Personalmente no tengo mayor información, sino lo oí también de esa manera, que comentado por otros discípulos, y saber que habían ido estos maestros a visitarlo, pero no tengo ninguna otra información. Ok, sí. Sí, es un hecho que quería resaltarlo hoy, porque me venía dando vuelta en la cabeza hacía días. Decía, bueno, espera la reunión del miércoles y lo voy a tocar allí, porque es eso, ¿no? Es el reconocimiento a este ser, a este grandioso, venerable maestro que dejó una huella, una impronta en nuestra psiquis, y que los discípulos que estuvimos al lado de él, pues lo tienen grabado, y en sus vidas es un estandarte, es una orientación para estos hermanos que tuvimos esa oportunidad de estar al lado de este maravilloso Buda. Sí. Y fíjense, en medio de esta conversación hemos ido hablando de un punto que es el de los congresos, ¿no? Se han mencionado cosas de congresos. La vez pasada creo que también se mencionó y comentamos que pues, si se quería hablar expresamente de cada congreso, pues habría que buscar información de lo que ocurrió. Lo demás pues podrían ser recuerdos personales, pero sin hacer una valoración más allá de esos recuerdos personales, porque cada congreso pues tenía sus puntos de tocar. Para mí el Congreso de Caracas, por ejemplo, el hecho trascendente es qué iba a ocurrir con el futuro de la organización gnóstica. O sea, con todos los conflictos que había, que mucha gente dice que ocurrieron después de desencarnado el maestro Samael Aún Weor. Es mentira, ¿no? Es mentira. O sea, todo eso ocurrió en vida del maestro Samael Aún Weor. Tanto que en el Congreso de Guadalajara está el maestro, se tocan los temas. O sea, ya el conflicto estaba vivo. Y según un relato del maestro Garga Kuchini, estos eventos surgieron en el seno del patriarcado
gnóstico porque tuvo una personal con el maestro Samael Aun Weor, en el que pues, el maestro Garga Gutierrez destacó la idea de que él no tenía enemigos. Y el maestro Samael le dijo, si los tienes, que no los conozcas, pero ya los conocerás. Es en una conversación privada que la relató el maestro Garga Gutierrez, porque a él le hizo descubrir ese hecho. Y yo recuerdo que era una visión ingenua de mi padre como persona, hablando con él, porque yo le señalaba puntos que mostraban de gente que estaba haciendo cosas para perjudicarlo. Y él lo tomaba como una visión mía por impreparado, por no purificado, por falta de desarrollo espiritual personal. Y yo pues decía, lo siento, pero eso que se está haciendo, tú lo verás como tú quieras verlo. Pero la intención es acabar contigo, sacarte de la dirección. Y uno de los primeros eventos sucedió justamente en nuestro viaje de boda con Flor, que pues, nos fuimos de viaje de boda a un congreso gnóstico en Barquisimeto, donde se estaba aprobando constitución y nombramiento de líderes, que estaban Pérez Pérez, Walter Márquez y otras personalidades de aquel entonces. Y ya en ese momento yo le dije, esto lo han hecho para romper contigo. Ya le había hecho otras puntualizaciones más o menos en esa época, ¿no? De cosas con Huaco, de cosas con otros misioneros, pero él pues lo achacaba a mi impreparación. Todo eso, incluido lo de Caracas, lo de Barquisimeto. Pues la hermana Mary puede relatar mejor que yo todo lo que ocurrió en Venezuela al respecto, que dio la constatación que el maestro Samael Aun Weor le dijo al maestro Gutierrez, los conocerá. Tuvo que ocurrir todo eso para que él se diera cuenta, pero no ocurrió porque el maestro Samael hiciera que ocurriese, es que ellos lo venían preparando y el maestro Garga Gutierrez no lo veía. ¿Por qué? Es una visión ingenua, es decir, ese amor candoroso de yo amo a todos los seres y todos los seres son buenos. Y sobre todo si están en el círculo gnóstico, es decir, para él si alguien entraba al círculo gnóstico es porque de alma, de corazón, de vida, se quería entregar como él se entregó. Y eso es ingenuo. Los demás, yo no sé qué motiva a los demás. No puedo juzgar ni buenas ni malas sus acciones. Como dice la doctrina de Jesús, por sus hechos es que se les conoce, ¿no? Y bueno, ahí está la historia para mostrar los hechos que han ocurrido y nosotros para relatar nuestros recuerdos al respecto. Entonces, respecto de los congresos, ese de Caracas fue definitivo para crear una separación que ya existía y que en vida del maestro Samael no se concretó porque él trató de que no ocurriera con eso de los maestros no levanten espadas con maestros y hagan armisticios. Eso quedó en palabrería. Eso no lo cumplió y abiertamente no lo cumplió Joaquín Amortegui, porque la tarea, la labor que él hizo junto con toda su gente de socavar y derrumbar al maestro Garga Gutierrez, tanto es que desde su perspectiva él terminó expulsándolo a él y a todos los que estábamos con él del gnosticismo, ¿no? O sea, nos expulsó del conocimiento, nos expulsó del mundo espiritual, ¿no? Una pedantería personal impresionante, ¿no? Eso es poco menos que decir yo soy el amo y señor del universo. Quizás de su grupo, de su sector, de su comunidad, pues sí, mira, como si me expulsan, no sé, los islamistas de su comunidad o me expulsan los hinduistas. Si yo nunca he estado en sus comunidades, ¿qué sentido tiene eso? Pues eso fue lo que él hizo.
algo sin sentido desde mi punto de vista, porque yo nunca he estado en su comunidad. Y de hecho, pues en el Congreso de Caracas que se mostró esa ruptura, pues yo fui de los que me fui con el maestro Garga Cuchine, ¿no? Y muchas más gente con nosotros. Después, pues, esa dinámica se volvió parte de las comunidades, ¿no? Las fracturas, las divisiones, ya se había sembrado la simiente de la discordia y se había alimentado, no solo se sembró, o sea, se cuidó y se procuró que creciera. Y pues dio fruto. Así es que ahora la tarea es de todos aquellos gnósticos, discípulos del avatar de Acuario, que entiendan esta idea del amor incondicional y trabajen para sembrar el mensaje, la doctrina, sin distingos, sin dogmas, sin fanatismo, y sí creando comunidades y escuelas de aquella gente que querramos adherirnos en algún grupo que quiere trabajar juntos. Ese es un proceso socializador, es hacer sociedad, no es hacer tabla salvadora, porque la salvación es el trabajo personal, como lo explicó Flor cuando dio su visión personal del tema, ¿no? Lo que a ella le abrió la visión, pues eso. Se hace grupo, se hace escuela, se hace comunidad para dar oportunidades de que la gente hagan ese trabajo social. Si no lo quieres hacer en ningún grupo, hazlo en tu vida personal. O sea, pero personal, pero lo harás en la sociedad. Porque ¿dónde vas a ayudar a la sociedad? En las películas o en el mundo real. O sea, ¿dónde vas a aprender a amar al que no te ama? En tu vida. Eso lo puedes hacer fuera de cualquier escuela. Las personas que quieren ir por libre pueden hacerlo. Pero hay otras personas que sabemos vivir esto en comunidad, pero sin convertir la comunidad en la verdad, en la salvación, en los elegidos. Es tu trabajo personal. Es algo así como decir que todos los que entran a hacer primaria van a tener un premio Nobel. ¿Sí, no? Todos los miles de millones de seres humanos que entran en primaria han recibido un premio Nobel. Esto es igual, el trabajo gnóstico, y más difícil. Es más difícil ser un Buda que ser un premio Nobel. Y miren los pocos premios Nobel que hay en 7.500 millones de seres humanos. De modo que la idea de los congresos, pues podemos seguirlo conversando de esta manera, creo yo, ¿no? No es muy sistemática, pero no tenemos las herramientas para decir, bueno, vamos a trabajar sobre el primer congreso y hablar de él. Yo por lo menos no tengo información para hacerlo. Si la conseguimos, puede traerse recuerdo. Yo lo único que puedo decir es que estuve presente. Y la vez pasada, pues el hermano Faustino también conversó sobre su experiencia personal. Pero tampoco hay herramientas para hablar sobre el Congreso como para qué se creó, por qué se creó, qué frutos dio, qué resultados salieron de allí, porque nosotros no estábamos en ese nivel. Habría que revisar la historia, imagínense, eso sería un trabajo de injundia tremenda, el desentrañar esos eventos históricos. Cambio. Yo creo que podemos hablar un poco más adelante sobre el Congreso de Cartagena, que está más reciente, donde hubo la entronización del maestro Jorge, el Congreso de Quito, el de Guayaquil, el de Colombia en el 2007, que fueron eventos que están más recientes. Veía yo la ley de recurrencia en torno a Guayaquil, porque el primer congreso que se realizó en Guayaquil fue porque no se pudo realizar en República Dominicana, tengo entendido, y ahora que se realizó el año pasado fue porque no se pudo realizar en Quito. Entonces, como la ley de recurrencia nos cobija, ¿no? ver que dos eventos en Quito y porque no se han podido realizar en otros lugares. Entonces son cosas que podemos también ir viendo y ir alimentando esta historia. Yo quiero insistir en
en algo para ver si a ustedes se les ocurre cómo se podría hacer. En los boletines gnósticos. Esto lo hacía el maestro directamente, de hecho con grandes dificultades de transcripción, porque no disponía siempre de un secretario, secretaria. Entiendo que mientras estuvo Faustino fue mucho más fácil para él, pero después dependía de alguna hermana que le transcribiera, a veces con grandes horrores de ortografía, etcétera, pero lo hizo. Es bellísimo, es la historia contada por él, de lo que él iba haciendo a cada día, cómo se podría incorporar esto que es la palabra del maestro Vergacuccini, directamente explicando, informando, porque lo hizo como un medio de información a la comunidad gnóstica mundial de lo que su patriarca, su maestro iba haciendo. Cambio. Porque yo vuelvo y los reviso y me asombro. Dios mío, él nos iba diciendo paso a paso lo que estaba haciendo, lo que estaba sucediendo, y no hay un documento que salga del venerable maestro Vergacuccini sin que no haya enseñanzas que nos sirvieron a nosotros y que le sirve a la humanidad en cualquier época. Por ejemplo, yo quiero incluir en eso 2 cartas. Nosotros nos escribíamos con el maestro, hay una carta de respuesta a Ernesto, o 2, y hay 2 cartas mías que el maestro me contesta con unas enseñanzas que toda la vida me han servido sobre mirar para adentro en vez de quejarme hacia afuera. Y una de las frases que él me contesta es: tus quejas son muy detalladas como las de todos los hermanos, pero, y da la enseñanza, ¿no? Entonces a mí me parece que es importantísimo lo que me sirvió tanto a mí en mi vida espiritual, porque tuvimos esa bendición de haber estado bajo el cobijo de ese maestro y de doña Dilia, y poderlo compartir con la humanidad, porque es la enseñanza del Buda. Y aprovecho para contestarle al patriarca, Barquisimeto, nosotros todavía no estábamos consagrados, justo nos consagramos ese año. Lo que yo me vengo a enterar y me reafirmo ahora viendo todos los documentos y todo, es que nosotros nos consagramos y nos consagró el venerable maestro Vergacuccini en medio de la gran pelea y en medio del gran drama, que terrible que él estaba viviendo también, pero él seguía impávido, haciendo su labor, sembrando, dando amor, dando orientación. Entonces, a mí me parece, y gracias hermano Saúl y a ustedes, de que se conserve esto, porque es que pasó un Buda por nuestras vidas. El testimonio más impactante para mí fue el de la sacerdotisa María Leonza en el Congreso de Caracas, que una externa dedicada incluso a hacer trabajos de magia negra dijera: Dios mío, ustedes se dan cuenta de lo que tienen, es que ustedes no ven, no se dan cuenta, como con una angustia, porque ella sí veía. Y ella describía el aura de ese Buda, él es quien, su aura de oro se extiende a kilómetros. Entonces, hubo otro testimonio que a mí me impactó, porque fue con Ernesto y conmigo, porque nosotros estuvimos mucho tiempo al lado de ella durante el congreso, y entonces dijo: ¿qué es lo que ustedes saben? Porque ustedes dos, usted está aquí y él está, claro, era la gran sala de convención del Parque Central en Caracas, y hay algo que va y viene, ustedes están unidos por unos hilos, y no importa dónde esté el uno o el otro, y lo dijo dirigiéndose a Ernesto y a mí, o sea que ella percibía la energía, ella percibía, porque era vidente, y el maestro dio testimonio que ella era vidente, pero un testimonio de una externa totalmente, que vino a cerrar el congreso, y el maestro, como ese Buda de compasión y amor, la apacigua y la pone a dar testimonio de la grandeza de él. Entonces, mil gracias a ustedes realmente. Cambio. Mary, que ese relato que tú haces de esta señora en Caracas, aquí en Río Negro me pasó algo extraño con un borrachito que iba pasando aquí por la puerta de la casa. Nosotros habíamos montado un negocio de venta de perros y hamburguesas y carne y eso, y de pronto pasa el borrachito y se queda parado en la puerta del negocio y me queda mirando y me dice: ¿tú sabes una cosa? Y digo: ¿qué?
Dice, aquí a esta casa va a venir el Cristo. El Cristo y sus discípulos. Bueno, no sé si sus discípulos, pero el Cristo sí va a venir a esta casa. Y en esos días venía el maestro Jorge para acá, para Río Negro, para nuestra casa. Entonces, como eso que tú estás relatando, lo relato yo porque son cosas que nos han sucedido físicamente. Y a mí me extrañó, Rubí y yo nos quedamos mirando, oye lo que dice este borrachito. Entonces, es dar testimonio de los seres que nos acompañan en vida, ¿no? Porque también recuerdo en Cali, trabajando allí con unas psicólogas, habían como 40 personas y una de las psicólogas dijo, ¿usted me permite dar un testimonio de lo que acaba de suceder en esta conferencia? Y digo, sí, dígalo, aquí tienen libertad. Me dice, todos estábamos unidos por un hilo dorado desde el corazón. Entonces, todas esas cosas, todas esas manifestaciones que dan personas que no corresponden a nuestra institución y que ven y que tienen la oportunidad de compartir todo eso que se da en una conferencia con el respaldo de los maestros, ¿no? Entonces, todos esos testimonios los digo porque es comprobar la grandeza de la institución en que estamos, ¿sí? Y que el día que valoremos esto, daremos testimonio de la obra de todos estos 3 maestros que nos han acompañado en esta historia institucional, ¿no? Te relato eso porque son personas que no están ni otro borracho, imagínate. Entonces, como también lo que hizo el hermano Ernesto en el Congreso de Quito, cuando se paró, hizo el reconocimiento al maestro Jorge, ¿no? Entonces, todos esos reconocimientos en vida que se le dan a estas personas, a estos hermanos, a estos seres que se sacrifican por la humanidad, de eso tenemos que contarlo, porque no son cosas inventadas, o sea, son cosas de gente común y corriente, ¿sí? Que muchas personas tienen experiencia y hablan de la grandeza del maestro Samael, otro de la grandeza del maestro Gargacuchini, pero tenemos que darle también en vida a ellos ese reconocimiento, ¿no? Por su obra y su labor. Previamente a esa declaración que hizo Ernesto, era una asamblea general, estábamos todos, había habido el evento con el patriarca tercero de la manifestación. Yo nunca he tenido facultades de ningún tipo, extrasensoriales, no las he buscado, no me ha interesado, y entonces pues, y Ernesto, que yo sepa tampoco, y como nosotros vimos cuando estaban filmando allá en aquel extremo del corredor al patriarca tercero, y vimos clarísimo la manifestación del maestro Samael, el maestro Gargacuchines con el patriarca tercero, era impresionante. Y los dos nos desplazamos, que estábamos conversando con un grupo de Venezuela en el centro, en la fuente, y fue simultáneo, fue una cosa, y yo digo, son dones que le dan a uno en el momento para poder dar testimonio, como estoy dando testimonio en este momento, porque yo nunca he hablado, jamás he hablado ni de mis experiencias internas, ni de nada, porque para mí son nombres rimbombantes de unas cosas que yo todavía tengo que descifrar y vivirlas. Pero eso es un testimonio de la ayuda que nos dieron simultáneamente a los dos de la grandeza del patriarca tercero y el apoyo, además el cumplimiento de lo que el maestro dijo de alguna forma. En el patriarca tercero se conjugaba la fuerza y el amor de los dos patriarcas predecesores. Eso para mí fue clarísimo y fue algo que de verdad no era nuestro, nos permitieron esa experiencia para poder dar testimonio. Cambio y fuera. Gracias por testimonios que de buena fe dan los hermanos Saúl y la hermana Mary. Es interesante darse cuenta que cada quien expresa las cosas en lo que la psicología llama el túnel de realidad de las personas.
Estoy pensando en el caso del borrachito, ¿no? O sea, aquí va a venir el Cristo. Claro, él con esa educación de tipo católico, lo sea o no lo sea, pero ha vivido en ello porque es en lo que nace, pues ¿cómo va a expresarlo? O sea, ¿qué otra visión tiene de eso, de que Cristo es el que está? Los que no usan Cristo en otras tradiciones cristianas dicen Jesús, se refieren a él como Jesús. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ven? Entonces lo explican, aquí va a venir ese ser. O sea, no está llegando ese ser. Sí, su poder, su energía está al servicio de todos los seres en todas partes. Pero claro, lo que percibe es que va a llegar alguien que digamos que está en esa línea, ¿no? Que trabaja en esa dirección, que está al servicio de esos grandes seres para que se mantenga difundida su palabra en un lugar, en un espacio, en un tiempo de la historia de la humanidad, ¿no? Y en este caso, pues es lo que ha ocurrido. Ese testimonio que Flor lo relata de manera graciosa y nunca lo ha hecho grabado, creo, de la reunión que tuvimos en México, en Zacatecas, con el maestro Samael, ¿sí? Que es un testimonio de un encuentro en esta vida por compromisos de vidas anteriores, y que pues, mis propios recuerdos personales, yo tampoco suelo hablar mucho de ello, pero sí he dado a veces alguna pincelada de este tipo de recuerdos, de que hay un hilo histórico que nos une vidas tras vidas. Y para mí personalmente, yo no hablo en enseñanzas de las vidas sucesivas y vamos a hablar del retorno y recurrencia. ¿Qué vas a hacer aquí en esta vida? Es decir, el trabajo del aquí y ahora, no recordar ayeres, como te dijo el maestro Garga Cuchines, ¿no? Sí, con detalle voy a recordar mis ayeres de vidas pasadas, pero voy a seguir quejándome de lo que sucede. Entonces, mejor acaba con eso y qué más da si recuerdas o no recuerdas, porque a la gente parece valorar más el recuerdo que el cambio. O sea, lo importante es recordar. Ahora, ¿has cambiado? No. ¿De qué te ha servido el recuerdo? O sea, no recuerdo qué pasó, pero he cambiado. ¿Qué vale más? Eso es como yo valoro las cosas. O sea, es el trabajo interior. Y pues no soy muy... El hermano Richard sabe que yo no soy muy afecto a los recuerdos, en el sentido de que en algún momento él intentó indagar en algunos tipos de recuerdos y bueno, la respuesta mía lo dejó como, no me quiere hablar de ellos, ¿no? Me preguntaba sobre mi niñez, pues un niño como todos los niños. O sea, ¿qué voy a ponerme a relatar? ¿Cómo jugaba con mis hermanos? ¿Cómo jugaba solo? ¿Cómo me peleaba con ellos? ¿Cómo iba al colegio? O sea, una vida normal. No, a la gente le gusta que se digan cosas como en la Biblia, ¿sí? Que Jesús a los 12 años ya llegó al templo y ya dio cátedras a los maestros. Sí, se exageran cosas, ¿no? Entonces, puede haber ocurrido algo, es decir, algo debió ocurrir que debió parecer importante y lo registran, pero que la gente lo magnifica, como el borrachito. Aquí va a llegar el Cristo. Magnifica su observancia de un fenómeno. Eso, decir, por ejemplo, perciben que hay conexiones de hilos de oro. Los seres humanos somos seres así, pertenecemos a una comunidad universal, conectados interiormente. ¿Sí? Que nos demos cuenta o no nos demos cuenta es otra cosa, pero nuestra estructura social surge de esas conexiones interiores. No existe porque es que nosotros los humanos las hacemos, no, las hacemos porque interiormente existe esa conexión que nos une. ¿Por qué no hacemos comunidad para convivir con las vacas? Sí, no, convivimos entre humanos, pues lo mismo, esos hilos de unión existen entre los chimpancés, entre los leones. Hay otros tipos de animales que no los tienen y viven solos, se unen cuando van a tener relación y después cada uno que se busque la vida.
y hay animales que las madres ponen los hijos y se mandan a mudar, ¿sí? Serpientes, tortugas, o sea, no tienen nada que ver con su descendencia. Son otras formas de relaciones, de conexiones energéticas. Entonces, esa conexión energética de los seres humanos, pues hay gente que la percibe en momentos particulares, específicos, como el testimonio que pues da la hermana Mary y el hermano Ernesto, de la presencia del maestro Garga Uchines y el maestro Samael con el patriarca tercero, que hay otros hermanos que las han dado también en momentos puntuales, porque lo han visto, los han visto, es decir, en ese momento, sin ser clarividentes, sin ser seres especiales, tenemos esas herramientas en nosotros, y bueno, la fraternidad universal, la logia blanca, los maestros, la divinidad, pónganle el nombre que quieran, permite que ese ser en ese momento pueda tener esa percepción para que dé testimonio. Lo que pasa es que en nuestra escuela seguimos las normas de nuestros maestros. O sea, ahora, con las edades que tenemos, estamos dando algunos testimonios de cosas que ocurrieron hace décadas. Y no es de andar publicitando eso y machacándolo como dicen, sí, ves que yo veo, yo tengo poderes, yo vi al maestro, yo hice, yo asistí. Yo estuve presente en una curación del maestro Garga Uchines, en el que prácticamente resucita un muerto. Prácticamente, o sea, la persona cuando abrió los ojos era la madre de unos discípulos de apellido Sánchez, discípulo del maestro Garga Uchines en Santa Marta, y su madre estaba moribunda. O sea, fueron a buscar al maestro Samael como para que le diera una extrema unción, porque su madre estaba cadáver. Cuando el maestro Garga Uchines llegó, la acompañé en aquel viaje de urgencia a visitarlo, creo que estuve, y la madre estaba muerta. O sea, era una respiración de se está apagando. Y la cogió de las manos, hizo oración, y cuando la señora abrió los ojos, dice, ¿qué manos divinas me han vuelto a la vida? ¿Quién ha hecho eso? ¿Sí? Como cuando a una persona se le para el corazón y le dan electroshock de esos que ponen en el corazón y está muerto, y le reactivan el corazón, lo despiertan. Pues algo así. Fue para esa señora, ¿no? en el estado en el que ella se sentía, y era de 90 y pico de años, creo que tenía ya esa mujer entonces. Y de ese tipo de testimonios están en el seno de nuestra comunidad. Lamentablemente hay mucha gente que desencarnó, mucha gente que ya no está, mucha gente que teniendo esos testimonios se voltearon, o sea, terminaron viendo el mal cuando antes veían el bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que sí, el que salgan estos recuerdos espontáneos es el momento. Casi un poco como escribió el maestro Samael en alguna de sus últimas obras. Ahora escribo y hablo porque, y lo deja el verso suelto, ¿no? Así, ya han pasado muchas décadas, ya tengo que decir estas cosas para que quede el testimonio.